Montaje de estructuras metálicas y de concreto. Introducción. En este artículo se trata el diseño de miembros estructurales formados por perfiles de acero que trabajan en conjunto con elementos de concreto reforzado, o con recubrimientos o rellenos de este material. Se alude a columnas compuestas, formadas por perfiles de acero, laminados o hechos con secciones o placas, atornilladas o soldadas, o por tubos o miembros de sección transversal rectangular o eca de acero, ahogados en concreto reforzado o rellenos de este material, y vigas o traves, armaduras o largueros de alma abierta, denominados joist, de acero, ahogados en concreto reforzado o que soportan una losa, interconectados de manera que los dos materiales trabajen en conjunto. Se incluyen vigas compuestas libremente apoyadas o continuas, ligadas con la losa de concreto por medio de conectores de cortante, o ahogadas en concreto. El objetivo de este tema es presentar los conceptos básicos de la construcción compuesta utilizando acero estructural y concreto reforzado. La presentación inicia con una introducción al tema de la construcción compuesta. También se incluyen ejemplos de posibles usos de construcción compuesta, se continúa con una presentación de este tipo de construcción, ya sea utilizando elementos estructurales compuestos o sistemas estructurales que combinan elementos de acero estructural y elementos de concreto reforzado. Posteriormente, se comentan los principales estados límite de falla asociados a elementos estructurales compuestos. Finalmente, se presentan las disposiciones de diseño, basadas en las especificaciones AISC 2010. Dos usos de la construcción compuesta. El término construcción compuesta es aplicable tanto al caso de elementos estructurales compuestos de acero y concreto reforzado en que ambos materiales trabajan conjuntamente, como sistemas estructurales que están compuestos de elementos de acero y elementos de concreto reforzado que trabajan juntos para resistir las solicitaciones aplicadas a la estructura. 2.1 Ventajas principales de la construcción compuesta. Optimización del material. Claros libres más grandes. Mayor resistencia a la corrosión. Mayor resistencia a incendios. Rapidez de construcción. Menor costo de construcción. El uso de la construcción compuesta tiene varias ventajas respecto a la construcción convencional en acero o concreto. Entre estas ventajas se pueden mencionar: optimización del material. Al complementar las ventajas del acero estructural y el concreto reforzado se logran estructuras más ligeras, en las que todo el material se aprovecha óptimamente. Claros libres mayores. La alta relación resistencia/peso del acero combinada con la rigidez adicional proporcionada por el concreto reforzado permiten que, para el mismo miembro estructural de acero, el elemento compuesto cubre mayores claros que el elemento de acero estructural o de concreto reforzado por separado. Mayor resistencia a la corrosión. El concreto reforzado, en el caso de elementos estructurales consistentes en una sección de acero recubierta en concreto, constituye una protección adicional a la corrosión. Mayor resistencia a incendios. El concreto reforzado actúa como protección contra el fuego o como disipador de calor, y proporciona al elemento compuesto una mayor resistencia a altas temperaturas. Rapidez de construcción. Es posible avanzar con el montaje de la estructura de acero sin necesidad de esperar el fraguado del concreto reforzado. Menor costo de construcción. Es el resultado de la mayor rapidez de construcción, además del posible ahorro de cimbra. Por otro lado, el uso de elementos de menor peralte permite reducir la altura de los entrepisos, con el consiguiente ahorro en elementos no estructurales y acabados. 2.2 Desventajas de la construcción compuesta. Existen también algunas desventajas de la construcción compuesta que deben mencionarse. Lograr que el concreto y el acero trabajen en conjunto requiere normalmente del uso de conectores especiales y trabajo adicional respecto al caso de la construcción convencional en acero o de concreto reforzado por separado. Durante el proyecto, la resistencia despreciable a la tensión del concreto agrega un grado de complejidad a la hora de determinar la rigidez de los elementos estructurales. Además, el efecto de fenómenos como la fluencia lenta o creep y la retracción del concreto puede ser mayor que en el caso de estructuras de concreto reforzado con varilla solamente. Durante la construcción, es necesario combinar dos especialidades, construcción en concreto reforzado y construcción en acero, trabajando al mismo tiempo, lo que implica la programación y ejecución de la obra. La construcción compuesta implica dos materiales que conforman un elemento estructural o dos elementos de diferente naturaleza que están conectados de manera que trabajan conjuntamente y que se deforman como una unidad.
La característica fundamental que define a la construcción compuesta es la acción simultánea de los dos materiales de características y comportamiento totalmente diferentes. Esto quiere decir, en el caso de elementos compuestos, que ambos materiales responden como uno solo, y en el caso de sistemas estructurales, los elementos de concreto reforzado y elementos de acero estructural trabajan conjuntamente para resistir las solicitaciones. Para ilustrar este concepto se considera la siguiente figura. La figura primera representa una viga en la que el acero estructural y el concreto reforzado actúan independientemente, es decir, no hay acción compuesta. Se puede ver que parte del concreto no será aprovechado debido a que se encuentra en tensión, mientras que solo la mitad de la sección de acero está en tensión, el esfuerzo para el que el acero es más eficiente. En contraste, la figura 1b muestra una viga en que sí hay acción compuesta. En este caso, todo el concreto se encuentra en compresión y está, por tanto, siendo aprovechado, a la vez que la sección de acero se encuentra preponderantemente a tensión. Para que ocurra acción compuesta es necesario que haya transmisión de esfuerzos entre el acero y el concreto y viceversa. Los mecanismos típicos de transmisión son: adherencia, el vínculo por fricción entre una superficie de acero y una de concreto. Su resistencia es limitada. Unión mecánica, se logra a través de pernos conectores de cortante de barra con cabeza, embebidos en el concreto reforzado y soldados a la viga de acero. Es la solución cuando la adherencia no es suficiente. Viga de acero que soporta una losa de concreto reforzado, interconectadas de manera que los dos materiales trabajan en conjunto. La construcción de puentes fue la primera en comenzar a utilizar construcción compuesta. Las figuras muestran cortes transversales de estructuras de puentes, donde normalmente las secciones anteriores de acero en conjunto con la losa de concreto reforzado se consideran como un solo elemento. La construcción compuesta se utiliza cada vez más en edificios urbanos, normalmente combinando elementos estructurales convencionales y compuestos. Ejemplo de utilización de columnas compuestas en edificaciones de gran altura, es la Torre Mayor en la Ciudad de México, donde la primera mitad de la torre son columnas de acero recubiertas de concreto para dar rigidez en forma económica. Losa de concreto reforzado sobre láminas de acero acanaladas. Fig 4 Sistema de piso compuesto acero-concreto típico en edificios convencionales. Losa colada sobre una lámina de acero acanalada. 3 tipos de construcción compuesta. La construcción compuesta puede dividirse en 2 tipos principales. El primer tipo consiste en la utilización de elementos compuestos hechos de acero y concreto reforzado, en que ambos materiales responden como uno solo ante solicitaciones externas. En este caso, es necesario asegurar que las cargas pueden transmitirse del acero al concreto reforzado y viceversa. El segundo tipo corresponde a sistemas estructurales que combinan elementos estructurales de acero, de concreto, e incluso compuestos, los que se conectan entre sí para resistir las solicitaciones que obran en la estructura. Sistemas mixtos combinados con sistemas compuestos. En este caso, es necesario asegurar la transmisión de cargas entre los distintos elementos que conforman el sistema estructural. De acuerdo con su configuración. Viga de acero que soportan una losa de concreto reforzado. Losas de concreto reforzado sobre lámina de acero acanalada. De acuerdo con su configuración. Miembros de sección rectangular hueca de acero, ahogados en concreto reforzado. Fig 7 Columnas compuestas acero concretos perfiles de acero embebidos en concreto reforzado. Perfiles tubulares de acero, tubos, HSS, rellenos de concreto. Fig 8 Columnas compuestas acero concretos perfiles rellenos de concreto. Perfiles de acero embebidos en concreto, un perfil de acero o una lámina de acero acanalada que está total o parcialmente rodeada de concreto reforzado. Puede estar adherida o no al concreto circundante. El concreto restringe el pandeo local del perfil de acero y provee protección contra el fuego. Perfiles tubulares de acero rellenos de concreto, perfiles rectangulares, cuadrados o circulares que se rellenan de concreto. No requieren cimbra y si bien no están recubiertos por el concreto, el relleno le da una mayor resistencia al fuego al actuar como disipador del calor. De acuerdo con su función. Vigas compuestas, perfiles IR que soportan una losa de concreto reforzado, interconectados de manera que los dos materiales trabajan en conjunto. Fig 9 Vigas compuestas típicas. Columnas compuestas. Losas compuestas acero concreto reforzado.
Contraventeos compuestos. Fig 12. Contraventeos compuestos acero concreto. Contraventeos compuestos, son elementos diagonales que proveen resistencia a cargas laterales y que trabajan bajo esfuerzo axial solamente. Ejemplo es el contraventeo de pandeo restringido donde el núcleo de acero, en general una placa de acero, está rodeada de una camisa de concreto reforzado, la que a su vez está contenida en un perfil tubular. La placa de acero y el concreto no están adheridos, de modo que este último restringe el pandeo de la placa en compresión. El tubo exterior confina el concreto para que pueda cumplir su función de restringir el pandeo del núcleo. Debido a la gran variedad posible de sistemas compuestos, solo se presentarán algunos ejemplos, para luego tratar los elementos compuestos. Uno de los sistemas compuestos más comunes consiste en reemplazar las columnas de acero de un marco rígido por columnas compuestas, que pueden estar embebidas o rellenas de concreto reforzado. El resultado es la disminución del tamaño de las columnas, ya que la resistencia y rigidez aportadas por el concreto permiten usar secciones más pequeñas. Además, el concreto restringe el pandeo local de la sección de acero, permitiendo utilizar secciones más esbeltas, y provee una mejor resistencia al fuego, reduciendo la necesidad de medidas de protecciones adicionales. Marco con diagonales de contraventeo de pandeo restringido. Recientemente, se ha tenido especial interés en el uso de marcos con contraventeo con diagonales de pandeo restringido. Este tipo de sistemas permite usar la capacidad de los contraventeos tanto en tensión como en compresión. Debido a que el pandeo está restringido, los contraventeos pueden estar sometidos a varios ciclos de deformación inelástica sin perder capacidad ni generar fracturas. Otro sistema novedoso consiste en la utilización de vigas acopladas compuestas entre muros de concreto reforzado. La placa de acero embebida soporta el cortante, generalmente alto, que se genera en estos elementos cortos, mientras que el concreto reforzado resiste la flexión. Los muros de concreto reforzados acoplados presentan desplazamientos menores que los muros de concreto reforzado y trabajan independientemente, conectados solamente por las losas de concreto reforzado. De resistencia. Falla por compresión del concreto reforzado. Plastificación del acero. Pérdida de acción compuesta. A continuación, se describen las características de los elementos compuestos a través de la ocurrencia de los posibles estados límite o modos de falla. Para efectos de claridad, se ilustrará cada estado límite para el caso de vigas que soportan una losa de concreto reforzado, haciendo notar cuando algo no sea aplicable a los otros tipos de elementos compuestos. 4. Estados límite de falla. Los posibles estados límite para la sección transversal son: falla del concreto reforzado en compresión, fluencia del acero en tensión, pérdida de acción compuesta entre el acero y el concreto, falla por compresión del concreto reforzado. La falla del concreto reforzado en compresión ocurre cuando la tensión en la fibra extrema del concreto, igual a el esfuerzo de ruptura en la zona de compresión, Fc, antes de que el perfil de acero haya experimentado fluencia significativa. Es una falla repentina que se caracteriza porque se desprende el concreto en el área de falla. La capacidad del elemento se ve reducida a la capacidad de la viga de acero. Este estado límite se presenta cuando el área de compresión del concreto es reducida, de modo que la resultante de esa compresión es significativamente menor que la resultante de la tensión en el perfil de acero. En el caso de perfiles tubulares rellenos de concreto, el concreto en la zona extrema de compresión está confinado, ya que se encuentra limitado por la pared del perfil y el concreto circundante, por lo que se puede tomar ventaja de una mayor capacidad de deformación a la hora de determinar el estado último de la sección, si la especificación de diseño en uso así lo permite. Plastificación del acero. Este estado límite se presenta cuando una porción significativa del perfil de acero ha fluido antes de que el concreto alcance el esfuerzo de ruptura en compresión Fc. Este estado límite ocurre cuando hay un área de compresión significativa, de modo que casi todo el perfil de acero está en tensión. El tercer estado límite de la sección transversal ocurre cuando la capacidad de transmitir cortante en la interfaz
entre el acero y concreto es menor a la resultante de la compresión en el concreto o la resultante de los esfuerzos en el perfil de acero. Cuando esto ocurre se produce un deslizamiento en dicha interfase y se pierde la acción compuesta, con lo que ambos materiales comienzan a actuar por separado, lo que redunda en una pérdida significativa de capacidad. Se habla de acción compuesta completa si los elementos encargados de transmitir esfuerzos entre el concreto y el acero están diseñados para desarrollar la resistencia máxima a la flexión de la sección compuesta. En este caso, al determinar distribuciones de esfuerzos en el intervalo elástico se supone que no hay deslizamiento entre la losa y el perfil de acero. Se refiere a acción compuesta parcial, si la resistencia al cortante de los conectores es menor que la necesaria para la construcción compuesta completa. Son los conectores de cortante los que gobiernan la resistencia a la flexión de la viga, que en estas condiciones trabaja en construcción compuesta parcial. En el cálculo de deflexiones y vibraciones bajo cargas de trabajo, en el estudio de fenómenos de fatiga, y en otros cálculos que se hagan en régimen elástico, debe incluirse el efecto del deslizamiento entre la losa de concreto y el perfil de acero. Criterio de resistencia. Estados límite de sección. Inestabilidad global, pandeo lateral torsional. De servicio. Agrietamiento excesivo. Deformación excesiva. Vibración excesiva. Se considera el elemento completo, se tienen estados límite a nivel de resistencia y estados límite a nivel de servicio. En cuanto a los estados límite de resistencia, a los ya vistos, asociados a la sección, es necesario agregar la inestabilidad global del elemento, ya sea en compresión, pandeo, o en flexión, pandeo o pandeo lateral por flex o torsión. Como estados límite de servicio se deben considerar la fisuración, deformación y vibración excesivas. Criterio de resistencia. Inestabilidad global. Pandeo. En el caso de elementos en flexión, la presencia de la losa conectada a la viga de acero provee soporte lateral continuo al patín superior bajo momento positivo. Si el alma es no esbelta, entonces es posible aprovechar la capacidad plástica completa de la sección. Si el alma es esbelta, es necesario considerar la posibilidad de pandeo del alma con el consiguiente pandeo local o pandeo lateral por flex o torsión del patín inferior de la viga de acero. Bajo momento negativo, salvo que se tomen precauciones especiales, la resistencia está dada por la resistencia de la viga de acero solamente, considerando todos los efectos de inestabilidad local y global. Criterio de servicio. Agrietamiento excesivo, vigas. Fisuración es inevitable. Efecto sobre durabilidad y apariencia. Importa fisuración debido a cargas sostenidas. Lograr fisuración distribuida a través de armado mínimo. Límites en diámetros y espaciamiento de barras. En el concreto reforzado, la aparición de pequeñas fisuras es un aspecto normal y aceptable de su respuesta a las acciones exteriores. La restricción de la deformación por tensión a un nivel en el que se podría evitar dicho agrietamiento implicaría una utilización muy poco económica de varillas de acero. El agrietamiento tiene un efecto potencialmente negativo sobre la durabilidad y la apariencia de los elementos de concreto reforzado. Fisuras profundas pueden permitir la entrada de humedad en el acero de refuerzo. En relación a la apariencia, la importancia del agrietamiento estará obviamente relacionada a su visibilidad. La visibilidad de las fisuras variará dependiendo de factores como, por ejemplo, la textura superficial del concreto y la distancia con respecto a posibles observadores. Las fisuras en las superficies expuestas pueden detectarse por acumulaciones de suciedad, y las muy pequeñas pueden llegar a ser visualmente molestas. El ancho de la fisura variará con las acciones que obran en el elemento estructural. Los anchos de las fisuras resultantes de cargas transitorias particularmente pesadas no son significativos en lo que a la durabilidad se refiere, más bien es el efecto de cargas permanentes, o casi permanentes, lo que es relevante en este sentido. Un objetivo general para controlar las fisuras es obtener un agrietamiento uniforme o distribuido. Es preferible tener un gran número de fisuras pequeñas que un pequeño número de fisuras anchas. Para lograr este objetivo, se establecen armados mínimos, así como diámetros y espaciamientos límite para prevenir la formación de fisuras anchas. En general,
el problema del agrietamiento del concreto en tensión será solo de importancia en el caso de vigas embebidas en concreto y vigas de acero que soportan una losa de concreto reforzado en zonas de momento negativo. En estos casos, el efecto de la presencia del perfil de acero no es considerado. Deservicio. Deformación excesiva limitada por condiciones de uso. Daño a elementos no estructurales. Aceptabilidad, estancamiento de agua, estética. Otros. El estado límite de deformación de servicio se alcanza cuando una flecha alcanza un límite determinado por idoneidad para el uso que se le pretende dar. Daños a componentes no estructurales. Deformación de la estructura o componentes más allá de los límites de aceptabilidad. Por ejemplo, resultante en el estancamiento del agua de lluvia o en una estética inaceptable. Otras formas posibles de incapacidad de servicio. Deservicio. Deformación excesiva. Difícil determinar debido a rigidez variable, agrietamiento, acero de refuerzo. Módulo de elasticidad cambia con el tiempo y condiciones de curado. Método de construcción. Fluencia lenta, creep, y retracción. Desfase de cortante. Deslizamiento en interfaz acero-concreto reforzado. Las deformaciones de elementos mixtos no pueden obtenerse con un sencillo modelo elástico debido a factores que incluyen la variación en la rigidez de elementos, debido al agrietamiento y variaciones en las áreas de acero de refuerzo. La variación, a lo largo del tiempo, del módulo de elasticidad para el concreto. El método constructivo utilizado, es decir, si los elementos se van a apuntalar o no. La retracción y fluencia lenta del concreto, que afectan las deformaciones a largo el elemento. El deslizamiento del plano de unión acero-concreto reforzado, si la acción compuesta es incompleta. El desfase de cortante, es decir, la no uniformidad de las tensiones a una altura determinada. A pesar de la variedad de parámetros que tienen una influencia sobre las deformaciones, es posible estimar su magnitud utilizando medios relativamente sencillos. En el cálculo de deformaciones en edificios, normalmente bastará con considerar las deformaciones bajo combinaciones típicas de carga y asumir que ésta es de larga duración. Deservicio. Vibración excesiva. Limitada por incomodidad de usuarios. Daño a elementos no estructurales. Condiciones de operación de equipos. Otros. Parámetro principal. El uso de elementos de menor tamaño permite que la construcción compuesta pueda llevar a que los elementos estructurales como losas o vigas compuestas estén más expuestos a vibraciones excesivas, ocasionadas por el desarrollo de las actividades propias en el interior del edificio. Estas vibraciones pueden estar limitadas por la incomodidad de los usuarios. Posible daño a elementos no estructurales. Equipos que requieran bajos niveles de vibración para su correcto funcionamiento. El parámetro comúnmente asociado al efecto de las vibraciones es la frecuencia natural del sistema de piso o de cubierta o de las vigas, Fr. Hay un límite inferior de 4 Hz, ciclos por segundo, comúnmente aceptado como la frecuencia natural mínima de cada viga de piso. La masa del sistema de piso se toma como su propio peso y el de la cubierta y los acabados, más el 10% de la carga viva. Los muros, que aumentan el amortiguamiento de la estructura, no se incluyen. La frecuencia natural Fr puede determinarse aplicando la fórmula que se indica, donde delta es la deformación instantánea, resultante del propio peso del sistema de piso, incluyendo las cargas adicionales anteriormente indicadas. Puede incluirse una reducción del 10% en la flecha para tener en cuenta la mayor rigidez dinámica de la viga compuesta. En la práctica, la masa de la estructura del sistema de piso es tal, que el esfuerzo excitador es demasiado pequeño, por lo que la respuesta de la estructura es correspondientemente pequeña. En muchas circunstancias puede demostrarse que la frecuencia natural de la estructura del sistema de piso, vigas principales, secundarias y losa de concreto reforzado, podría reducirse a 3 Hz. El módulo de elasticidad del acero es aproximadamente constante e igual a 2.039x106 kg/cm2 o 29000 kI SI, 200. 000 MPa. Para aceros estructurales la gráfica esfuerzo-deformación exhibe un rango elástico claramente definido seguido de una meseta de fluencia.
El concreto es un material no lineal e inelástico. No muestra un valor único o constante del módulo de elasticidad. Y sufre deformación permanente cuando se retira la carga. Cuando se somete a un esfuerzo constante, la deformación unitaria del concreto aumenta con el tiempo, un fenómeno conocido como fluencia lenta. También está sujeto a cambios de volumen causados por la retracción y por cambios de temperatura. A pesar de esto, es necesario poder evaluar la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria para poder obtener una estimación realista de las deformaciones. La figura muestra las posibles definiciones de módulos elásticos: módulo tangente inicial, módulo tangente a un nivel determinado de esfuerzo, y módulo secante. La mayoría de ellos dependen del nivel de esfuerzo de referencia. El valor utilizado en las normas de diseño es en general un módulo secante correspondiente a una tasa específica de carga. Experimentalmente se ha observado que este módulo de elasticidad depende de la densidad y resistencia a la compresión del concreto. Como esta última varía a lo largo del tiempo, el módulo de elasticidad no se mantiene constante. Tanto en la determinación de la capacidad del concreto reforzado a compresión como en la definición de la rigidez de la sección transversal es fundamental definir correctamente el área en compresión. En el caso de vigas que soportan una losa de concreto reforzado es necesario definir en forma adecuada el ancho de losa de concreto que participa en la resistencia de la sección. La figura muestra la distribución de esfuerzos en la losa sobre una viga de acero en flexión. Esta distribución no uniforme parte de un máximo en la zona de conexión de la losa de concreto reforzado con la viga de acero y disminuye gradualmente al alejarse de esta zona. Para efectos de diseño se considera un ancho efectivo sobre el que actúa un esfuerzo uniforme cuyo efecto se asemeja al de la verdadera distribución de esfuerzos sobre todo el ancho. La fluencia lenta o creep es el aumento de deformación que tiene lugar, a lo largo del tiempo, bajo la acción de un esfuerzo permanente. En el momento de descarga, la recuperación no es instantánea ni completa, sino que comprende una porción instantánea, seguida, a lo largo de un periodo de tiempo, de una recuperación diferida, al final de la cual queda una deformación residual. En el concreto hecho con agregados de peso normal, la fluencia tiene lugar en la mezcla endurecida de concreto. Y su efecto es resistido por los agregados. Los factores que afectan a la fluencia son la composición del concreto, la tasa de endurecimiento del concreto, las dimensiones del elemento estructural, la humedad ambiente, la temperatura ambiente. La magnitud de las deformaciones por fluencia lenta también se ve afectada por la edad del elemento estructural. En el momento de su carga, la duración de aplicación de la carga y el nivel de esfuerzos. Además de la deformación adicional, la fluencia lenta también produce una redistribución de los esfuerzos en la sección compuesta, lo que puede llevar a una sobrecarga del perfil de acero. La mayoría de las especificaciones de diseño recomiendan reducir el módulo de elasticidad instantáneo del concreto por un factor para estimar las deformaciones a largo plazo producidas por las cargas sostenidas. El efecto de fluencia lenta es generalmente de poca consideración en el caso de edificios ordinarios. Sin embargo, puede ser de gran importancia en el caso de puentes o elementos con un área de concreto significativa. La retracción es el acortamiento que ocurre en el concreto, independientemente de los efectos de la carga externa o de cambios en la temperatura ambiente, mientras está teniendo lugar su endurecimiento. Se genera debido a la evaporación y absorción de agua durante el fraguado del concreto. Como se muestra en la figura, la retracción del concreto genera un momento flexionaste positivo en la viga compuesta, debido a que el concreto de la losa trata de acortarse. Este momento adicional tiende en general a aumentar las deformaciones de la viga. El efecto de la retracción será más importante mientras más esbelto sea el elemento estructural, como es el caso de vigas compuestas en puentes. El método constructivo afecta la distribución de esfuerzos y la deformación de los elementos compuestos. La figura muestra el comportamiento carga-deformación de una viga compuesta para el caso apuntalado, no apuntalado y para el caso de una viga sin acción compuesta. En el caso sin acción compuesta, sección de acero, el concreto y el acero resisten por separado parte de la carga. Sin continuidad de deformaciones a través de la interfaz entre los dos materiales. La carga puede aumentarse hasta que se genera la ruptura del concreto en compresión y la plastificación de la sección de acero, si es que la inestabilidad no controla la capacidad
Parte significativa de la sección contribuye muy poco a la resistencia y la rigidez. En el caso de construcción compuesta sin apuntalar, la viga de acero debe inicialmente resistir el peso propio más el de la losa de concreto. Una vez endurecido el concreto, la sección compuesta toma el resto de las cargas muertas y las cargas vivas. La capacidad es mayor que la de la viga sin acción compuesta y las deformaciones menores una vez que el concreto ha fraguado, debido a que una buena parte de la sección aporta a la resistencia y la rigidez. Con el apuntalamiento, la viga de acero está soportada adicionalmente durante su construcción hasta que el concreto reforzado haya alcanzado un porcentaje específico de su resistencia característica. El apuntalamiento asegura que la carga muerta del concreto es soportada por la sección compuesta de mayor rigidez en lugar de por la sección de acero sola. La capacidad de la sección es la misma independiente del apuntalamiento, sin embargo las deformaciones son menores debido a que la sección que resiste las cargas muertas es mayor. 6 elementos de constitución del sistema. 6.1 Acero. Hasta 1960 los aceros que se usaron en la construcción de estructuras metálicas se clasificaron siempre como aceros al carbón, designados por la ASTM como A7, el cual tenía un mínimo de resistencia de 33 kSI y quienes lo utilizaban siempre se referían a este material como el acero, sin ninguna identificación adicional. Y aun cuando otros aceros como el de alta resistencia, la corrosión era de consecución normal en el mercado, la verdad es que rara vez fueron utilizados en edificios y más bien su utilización se ubicó en la ejecución de puentes. De 1960 hasta 1990 otros tipos de acero fueron desarrollados por procesos de enfriamiento, templado y aleación con otros metales, incrementando con ello la resistencia, lo que permitió a condiciones climáticas y una mejor adaptación y comportamiento a la soldadura. Como parte definitiva en el diseño del sistema completo. Hoy se ha desarrollado y se consigue en el mercado una amplia gama de aceros de resistencia a la compresión, con límites de fluencia entre 24 kSI y 100 kSI y en un número apreciable de aleaciones que permiten cualquier tipo de solución, que dan validez a la frase del profesor F. Hart, experto diseñador y constructor alemán de edificios en estructura metálica, quien dice que cualquier tipo de problema es aluquianaval en la edificación de estructura metálica. F. Hart. El acero estructural que se consigue hoy en el mercado, laminado en caliente o en frío, puede ser de 3 clases diferentes. Acero carbono, acero de alta resistencia y baja aleación y acero alta aleación. Todos ellos clasificados por las normas ANSI, ASTM A6, DIN y BS, utilizados en distintos tipos de estructuras. 6.2 Acero estructural. Los aceros que comúnmente se consiguen para construcción de estructuras metálicas se consideran de 3 clases. Acero laminado, producido por un proceso de laminación horizontal o vertical, en frío o en caliente, según la pieza. Acero colado, producido por un proceso de colado vertical del material. En caliente para piezas individuales especiales. Acero forjado, producido por el doblado o moldeado en frío de láminas. Para producir cierto tipo de elementos. Para hablar del acero estructural utilizado en construcciones de estructura metálica, antes que nada hay que referirse a las propiedades que posee el material. Propiedades físicas. Densidad, de igual a 7.85 kg/dm3. Cof. Expansión, e igual a temp. O Celsius. Módulo elasticidad, e igual a 2.1 x 106 kg/cm2. Propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas del acero se determinan por medio de ensayos, de acuerdo a las normas ICONTECO ASTM donde los valores límites encontrados y la temperatura, caracterizan su soldabilidad, cualidad en la cual intervienen el tipo de acero, el proceso y los insumos utilizados, el diseño y los componentes estructurales del sistema. Estas propiedades mecánicas a las que se hace referencia son: rango elástico, rango plástico, diseño plástico, fuerza permisible, tensión de rotura, propiedades químicas o de composición.
Los aceros también se caracterizan por sus componentes, contenidos de carbono y contenidos de otros minerales en las posibles aleaciones con él. Material base que es el acero-carbono. Clases de acero. Aun cuando existen en la actualidad muchas clases de acero estructural. Vamos a ocuparnos de los aceros que se utilizan en la construcción de estructuras para edificios y descartaremos los aceros utilizados en puentes, conducciones de acueducto y alcantarillado, plataformas de exploración, construcción de barcos, etc. 6.2.1 Acero-carbono. Los aceros al carbón están clasificados en 4 categorías, basados en el porcentaje de carbono que contienen. Bajo en carbono, con un contenido de menos del 0.15%. Rebajado en carbono, con un contenido entre el 0.15% y 0.29%. Medio en carbono, con un contenido entre el 0.29% y 0.59%. Alto en carbono, con un contenido entre 0.59% y 1.70%. 6.2.2 Aceros de bajo carbono. Estos aceros, aunque existen en el mercado, no se usan en estructuras metálicas de edificios y su utilización ha sido ubicada en otro tipo de estructuras, como puentes, plataformas submarinas, etc. 6.2.3 Aceros de carbono rebajado. Los aceros al carbón que están en la categoría de los aceros de carbono rebajado, tienen un contenido de carbono entre 0.15% y 0.29%, dependiendo del espesor del elemento estructural, y son los que comúnmente se utilizan en la construcción de estructuras metálicas para edificios. Estos aceros se caracterizan especialmente por su alta soldabilidad. Tipos de acero-carbono rebajado. Acero A36. Acero laminado en caliente que se usa para estructuras metálicas pernadas o soldadas, es el de más amplia utilización, con límites de fluencia, 32 kSi. 36 kSi. 6.2.4 Tipos de acero medio en carbono. Acero A325. Acero laminado en caliente que se usa en la fabricación de tornillos y tuercas, con límite de fluencia, 50 kSi. Acero A500. Acero laminado en frío de uso general en estructuras pernadas y soldadas. Con límites de fluencia, 33 kSi, 42 kSi y 46 kSi para presentación en barras y 39 kSi, 46 kSi y 50 kSi para perfilería. Acero A501. Acero laminado en caliente de uso general en estructuras pernadas y soldadas, con límite de fluencia, 36 kSi. Acero A529. Acero laminado en caliente para plátinas y barras de menos de 112 pulgada de espesor o diámetro, para uso general en estructuras y armaduras pernadas o soldadas, con límite de F1 fluencia, 42 kSi. 6.2.5 Aceros de alto carbono y baja aleación. Los aceros de esta categoría son considerados de alta resistencia, con contenidos de carbono entre 59% y 1,70% y aleaciones de columbio y vanadio. Para incrementar su resistencia, utilizados para algunas partes de las estructuras como pernos, tuercas y remaches. Tipos de acero alto carbono y baja aleación. Acero A572. Acero para perfilería en general, plátinas y barras para estructuras pernadas o soldadas, con límites de fluencia, 42 kSi, 50 kSi, 60 kSi y 65 kSi. Acero A607. Acero laminado en frío o en caliente, tiene aleación de columbia o vanadio y se usa para estructuras donde grandes luces y economías en el peso son importantes, con límite de F1 fluencia entre 45 kSi y 70 kSi. Adicionando cobre como aleación, su resistencia a la corrosión se incrementa hasta el doble con respecto al acero carbono rebajado normal A36. 6.2.6 Aceros aleados. Aceros aleados con otros minerales, que se han templado por el proceso de subir y bajar la temperatura a la cual han sido laminados, para conseguir con ello límites de F1 fluencia entre 80 kSi y 100 kSi. Tipos de aceros aleados.
Acero A490. Acero aleado de alta resistencia, laminado en caliente, usado para tuercas y tornillos de alta resistencia con límites de F1 uencia, 90 KSI. Acero A514. Acero templado para la figuración de pletinas, usado en estructuras soldadas. Para puentes y algunas partes de estructuras de edificios, con un límite de F1 uencia entre 90 KSI y 100 KSI. Acero A709. Acero templado para la figuración de pletinas y barras, usado en puentes y partes de estructuras de edificios, con límites de fluencia entre 36 KSI y 100 KSI. 6.2.7 Aceros especiales. Aceros de intemperie. Los aceros al carbono convencionales que no sean protegidos con pintura u otros medios, se corroen, a menos que contengan pequeñas cantidades de manganeso y silicona que evitan la corrosión por la humedad, aumentando además su volumen. Cuando además se agregan pequeñas cantidades de cromo, cobre, níquel y vanadio, las superficies expuestas a los rigores del clima desarrollan una capa gruesa de óxido o pátina cuyo efecto es proteger el acero de la corrosión en el tiempo. Estos aceros se conocen como aceros de intemperie, los cuales curados por la intemperie misma cambian inclusive de aspecto exterior al introducir coloraciones que varían entre café y púrpura. Dependiendo del clima al cual esté expuesto el acero, el proceso de curado dura entre 1 y 3 años, tiempo en el cual el proceso alternado del paso de la humedad a material seco en la cara exterior del acero, estimula la oxidación. Que sin embargo para que tenga un aspecto uniforme debe haber tenido un tratamiento previo de la superficie, consistente en la limpieza con un chorro de arena o lijado durante el proceso de manufactura. A pesar de su comportamiento y excelente aspecto, este tipo de acero no debe usarse en ambientes demasiado agresivos, tales como las zonas aledañas al mar y ciertas zonas industriales de alta concentración de gases en la atmósfera. Aunque en Japón existen experiencias en este sentido donde este tipo de aceros en el tipo de atmósfera mencionado ha tenido resultados positivos como producto de un cuidadoso y periódico mantenimiento con base en pinturas. Situación que va en contra de los costos en la vida útil de la edificación. El tratamiento y aleación con otros metales lo hacen más costoso que los aceros convencionales, conservando las mismas propiedades mecánicas, pero su economía se refleja al necesitar poco o ningún mantenimiento en el tiempo. Weathering Steel in Steel Structures. Lorenz Betterfester Stahl. Aceros inoxidables. Los aceros inoxidables utilizados en construcción son aceros aleados, que contienen por lo menos un 12% de cromo y usualmente 1% de silicona y 1% de manganeso por volumen. Algunos de ellos de más calidad llegan a tener otras aleaciones de molibdeno y níquel, constituyéndose estos y los anteriores, en aceros resistentes a los agentes químicos agresivos como la corrosión. Por su excesivo costo, este tipo de aceros es usado solo en algunas partes de la edificación, tales como puntos inaccesibles para la inspección ubicados muchas veces en los ensambles de muros cortina o fachadas flotantes, en partes de lámina doblada para estos mismos muros, en ventanas, puertas, rieles y rodamientos. Aceros de alta tensión. Para casos y propósitos específicos se consiguen aceros de baja aleación y alta tensión, con garantía de resistencia hasta de 70 kg/mm2, cuya característica principal es el tener una estructura interior de grano muy fino, que por su bajo contenido de carbono tiene una gran soldabilidad. Estos aceros son usados por lo general en los primeros pisos de las columnas de los edificios de altura, mientras en las columnas de los pisos superiores se usan los aceros corrientes. Hay un concepto general alrededor del tipo de acero usado en la construcción de estructuras metálicas expresado por el profesor Charles G. Saman, que dice: el uso de aceros que tienen resistencias mayores al acero corriente A36, que no hayan sido tratados al calor, han resultado con problemas relacionados con la falta de ductilidad y por rotura del material. El uso de estos tipos de acero requiere al menos una actitud muy consciente por parte del diseñador con respecto al comportamiento del material. Steel Structures de Signa and Beauvoir. CG5 Ulmoun. 6.3 Perfiles. Los perfiles son los elementos ya manufacturados a partir de los diferentes tipos de acero carbono,
que de acuerdo a su posición en la estructura hacen trabajo para esfuerzos de compresión, tensión, pandeo, arriostramiento, utilizados como columnas, vigas, perlines y amarres. Pueden ser laminados en caliente o frío, fabricados con base de pletinas y láminas planas con uniones de soldadura. Vienen en una amplia gama de secciones y en longitudes de 20 y 30 metros, 60 y 90 pies, dependiendo del laminador, y bajo ciertas condiciones se pueden conseguir longitudes hasta de 40 metros, 120 pies. Esto trae consigo un problema para el fabricante y el constructor al tener que transportar longitudes, alturas y pesos fuera de lo común que conducen al estudio del equipo de transporte adecuado, alturas y capacidades de carga de puentes, localización de líneas de transmisión y permisos especiales con las autoridades de tránsito municipales. Existen varias denominaciones de perfiles según el código del país que se adopte, dentro de los cuales podemos identificar el DLN de Alemania, las BS de Gran Bretaña y las ALSE de Estados Unidos, que son las más comunes y por las cuales se rigen la mayoría de las edificaciones. Sin embargo, la denominación americana difiere de la denominación europea, aunque las características morfológicas de los perfiles sean muy parecidas o en algunos casos, iguales. La Comunidad Europea, como consecuencia de la unificación de los países, ha transformando todos los códigos existentes en uno solo que ya ha salido al mercado como Euronorms o Eurocódigo, y junta básicamente los códigos británicos, alemanes y franceses, que son los más importantes y utilizados en el diseño y fabricación de perfiles en esa parte del mundo. Tipos de perfiles sencillos. Perfil IPN, europeo. IS, americano. Perfil en forma de 1, con patines o caras exteriores perpendiculares al alma e interiores con inclinación hasta del 14% con respecto a las exteriores. La unión entre los costados y las caras del alma son redondeadas, el borde de los mismos tiene arista viva exterior y la interior redondeada. Su denominación americana es viga en doble T. Perfil IP, europeo. W, americano. Perfil en forma de I, sus patines o caras exteriores e interiores son perpendiculares y paralelas al alma, la unión entre las caras interiores y el alma son redondeadas, y el borde tiene arista interior y exterior viva. Su relación entre el ancho de los patines y la altura se mantiene inferior a 66. Con denominación americana de viga en HFIB 14. Perfil E, europeo. H, americano. Perfil en forma de H, con caras exteriores e interiores perpendiculares y paralelas al alma, con uniones redondeadas y borde interior y exterior con aristas vivas. Con denominación americana de viga en H. Perfil UPN, europeo. MEL, americano. Perfil en forma de U, las caras exteriores de los patines son perpendiculares al alma, las interiores tienen una inclinación del 8% con respecto a las exteriores, la unión entre la cara interior del alma y las de los patines son redondeadas, los patines tienen el borde con arista interior redondeada y exterior viva. Con equivalencia americana de canal en U. Perfil L, europeo. Angle L, americano. Sus secciones en ángulo recto, los patines son de igual longitud, la unión entre las caras interiores es redondeada y las caras de los patines son paralelas, con patines de borde interior redondeado y exterior vivo. Con denominación americana de ángulos. Perfil LO, europeo. Angle L, americano. Las secciones en ángulo recto y patines de distinta longitud. La unión interior de sus caras es redondeada con las caras de los patines paralelas, de borde interior redondeado y exterior vivo. Con denominación americana de ángulos. Perfil T, europeo. S y M, americano. Las secciones en forma de T, con uniones, aristas interiores y extremo del patín redondeado, las caras interiores del patín tienen una inclinación del 2% respecto a las exteriores y la del alma un 2% respecto al eje. Con denominación americana de viga T. Tipos de perfiles tubulares. Los perfiles tubulares son producidos en sección cuadrada, rectangular y circular, laminados sin costura, con costura longitudinal a lo largo de toda la pieza o con una costura en forma de espiral para las circulares. Perfil tubular de sección cuadrada. Es de sección cuadrada,
con variación del lado entre 6 mm y 330 mm. Perfil tubular de sección redonda. Es de sección circular con diámetro que varía entre 6 mm y 390 mm. Perfil tubular de sección rectangular. De sección rectangular, hasta de 622 mm. Tipos de perfiles doblados en frío. Canales en UIC. Perfiles obtenidos de doblar en frío láminas o cintas de acero con las que se producen gran variedad de formas y dimensiones para distintos trabajos en la estructura. Tipos de láminas y pletinas. Son piezas de laminado plano, su ancho es superior a 500 mm, de acuerdo a su espesor se clasifican en, pletina delgada, inferior a 3 mm, pletina media, de 3 mm hasta 4.75 mm y pletina gruesa, superior a 4.75 mm. Son la base para los perfiles doblados en frío con los que se producen canales y columnas armadas. Alambre. Producto circular delgado de diferentes espesores, producido después de varios procesos de laminado.